Listo. Muy buenas noches a Wendy, que se nos acaba de unir. Y bueno, Edgar, bienvenido y muchísimas gracias por este espacio nuevamente. Creo que no te escuchamos. Aunque la idea es Sí, señor. evidentemente Perfecto. conversar un Listo. poco Ahora respecto a la temática sí. que ya ustedes pudieron ver en los videos, y por eso la presentación de hoy está basada en esa misma que ustedes ya han visto. Hay una serie de preguntas en algunos puntos en específico de esa presentación que lo que busca es también abrir ese espacio al debate, y espero también con total confianza que ustedes se encarguen de participar para que entre todos podamos hacer mucho más enriquecedor este momento y nos vayamos todos muy felices esta noche a descansar con nuevo conocimiento y con nuevas ideas para también implementar un buen enfoque financiero dentro de nuestras compañías. Así que, teniendo claro el objetivo, hablemos un poco precisamente de lo que estamos esperando o de lo que buscamos directamente dentro de el análisis contable y financiero. Y partamos que al final de cuentas todo tiene que surgir dentro de un sistema de información financiera. Y esto, eh, aunque elemental, es importante tenerlo bien aterrizado, porque al final, aunque no todos los financieros les gusta o nos gusta la contabilidad y viceversa, tienen que ir de la mano obligatoriamente. Y aquí un poco el comentario es total relacionamiento cercano entre lo que la contabilidad puede hacer dentro de la organización y lo que las finanzas con base en la contabilidad pueden hacer dentro de la organización. Bien, y aquí les lanzo la primera pregunta y quisiera que ustedes me contaran un poco qué percepción les da lo que significan las finanzas dentro de la organización y en términos generales, ¿qué creen ustedes que son las finanzas? Así que eh, cualquiera que se sienta a gusto de contarnos un poco su punto de vista, por favor, es el momento. Ana María, te escuchamos, gracias. Te escuchamos ahora sí, muchas gracias. ¿Me escuchan ahorita? ¿Me escuchan ahorita? ¿Me escuchan? Sí, es que tiene unos cuantos segundos, por eso estoy probando. Bueno, para mí las finanzas en una empresa son el punto neurálgico, es la base, es una de las bases más sólidas o más amplias, por llamarle de alguna manera. Yo a los microempresarios les digo, en una empresa pequeña, en una empresa que está comenzando sus operaciones y que pues no tiene mucho capital, hay tres ejes fundamentales, lo que es la finanza, las ventas y la parte operativa como tal. Entonces, para mí la finanza es esa parte que entre más crece la empresa debe estar mejor estructurada, mejor ordenada, mejor cuantificada, y mejor proyectada porque es el eje. Si nosotros podemos avanzar, y yo he visto ejemplos de microempresarios que venden como hormiguitas, pero llega el momento en que después se preguntan dónde está el dinero. Entonces, para mí la finanza es eso, y no por ser financiera, aunque yo adoro las finanzas, pero para mí es eso, es el eje fundamental, es el punto de Tienen partida que para estar un claras desde la desarrollo. base. Y ahora, un punto importante también a rescatar es que tenemos que sacarnos un poco de la cabeza que lo que tiene que ver con finanzas tiene que ver con temas complejos desde el punto de vista estructural, técnico o matemático, porque realmente no lo son. Y un poco la idea de ir entendiendo el concepto mismo de lo que las finanzas hacen dentro de la organización y de lo que significa también la información financiera para la toma de decisiones, es que nos quitemos un poco también ese prejuicio que a veces solemos tener de que esto es muy complicado, de que para entender finanzas hay que evidentemente ser necesariamente financiero,
Y yo creo que ustedes en algunos momentos han visto, porque son muy de moda los famosos cursos de finanzas para no financieros. Es una manera básicamente de mostrarle también al emprendedor que el conocimiento financiero básico se puede obtener en parte por la misma lógica del negocio y que al final genera una herramienta gigantesca para que tomen buenas decisiones y para que crezcan de manera organizada. Muy bien, muchas gracias por el comentario, Ana María. Iremos un poco más explorando sobre lo que nos contaste. Javier nos dice que para él las finanzas son la gestión y el control de los ingresos y egresos económicos de la empresa. Muy bien, perfecto. Básicamente, hay dos aspectos fundamentales que implican la evolución o el desarrollo de las finanzas dentro de la organización. Y al final son dos temas que elementalmente se verán cuando los expongamos, pero que de ahí se deriva una cantidad de información y de toma de decisiones muy, muy interesante. Decía Robert Merton, para quienes tienen la posibilidad de haber leído sobre él, una famosa teoría del mercado financiero, que es la teoría de Black-Scholes, que es una teoría de valoración de activos financieros. Decía él, como parte de la creación de la formulación de Black-Scholes, que las finanzas básicamente tratan de la condición con la que se consigue el capital y de cómo se usa el capital, básicamente en función de que se maximice el rendimiento que el inversionista tiene a partir de sus inversiones, de su toma de decisiones. Y esto, en la medida en que lo leemos, tiene todo el sentido y además es muy elemental, es muy básico, porque nos están hablando básicamente de tres cosas. Primero, conseguir capital. Segundo, aplicar los mismos. Y tercero, maximizar retornos a partir de dichas decisiones. Eso, al final de cuentas, es lo que las finanzas tienen que buscar. Un tema de cómo obtengo recursos, cómo los administro para poderlos aplicar. Y en esto, aunque suena evidentemente sencillo, hay un desglose de información, un desglose de detalle, de toma de decisiones que lo hace tan enriquecedor dentro del proceso. Decía Ana María en su participación algo muy importante, y es que las finanzas recogen todo lo que pasa en la compañía, todo. Puede que algún proceso no tenga alguna inherencia directa a las finanzas, pero cada decisión tomada, incluso en el área más lejana de la organización, tiene que impactar las finanzas. Porque al final de cuentas, las finanzas implican, como bien lo decía Javier, ingresos y salidas de efectivo. Y si en esa misma generación, en la operación del negocio, hay ingresos o salidas de efectivo, en algún punto algo afecta a la contabilidad, algo afecta a las finanzas. Así que enfocaremos el tema financiero a lo largo de esta sesión desde esa misma ideología, de cómo obtenemos recursos, que es lo que llamamos financiamiento, cómo lo administramos, ¿cierto? Que es lo que llamamos operación, en pro de un enriquecimiento financiero que le apunta a la maximización de utilidades o de beneficios y a la maximización de la rentabilidad del negocio. Muy bien, perfecto. Entonces, ahora, en la medida que vamos encontrando cuáles son los tres diferentes aspectos relevantes dentro de este concepto financiero, vamos también buscando cómo atacar cada uno de ellos para empezarlo a hacer un poco más aterrizado y un poco mejor analizado. Y lo primero tiene que ver entonces con la obtención. Y les decía ahora, esto está enfocado a la financiación. Y aunque en nuestro módulo 5 les contaba en algún momento hablaremos de financiamiento puntualmente y de los diferentes métodos, aquí algo bien importante tiene que ver con cómo conseguimos los recursos y cómo aplicamos los recursos. Tan importante es esto que la contabilidad tiene un apartado específico para esto de lo que estamos hablando, que se llama un estado de fuentes y usos de recursos. Es decir, un informe financiero y contable que se encarga netamente de entender de dónde llegó la plata y en qué se usó. De hecho, el mismo flujo de efectivo lo hace también. Pero este que les cuento de fuentes y usos, que es un estado financiero que no es de los tan tradicionales, pero que es muy diciente, precisamente ayuda a entender de dónde llegó la plata con la que la compañía contó durante un periodo fiscal y hacia dónde se fue. Fuente de financiación y luego administración y uso del mismo. Y en esto hay mucho, pero mucho por analizar, porque al final de la decisión de financiamiento significa muchas cosas. De hecho, implica la misma toma de decisiones sobre cuál es mi costo de financiación, es decir, qué tanto me cuesta cada moneda, cada valor monetario que hay dentro de mi organización. Y luego, a partir de ahí,
también cuál es la fuente que maximiza el beneficio, no solamente en el costo, sino en el acceso al recurso. Y por esa razón, ahora que hablemos de balance general, aterrizaremos la idea de la financiación desde dos aspectos importantes, que es aquella financiación con terceros, que es la parte que conocemos como pasivo, y aquella que es con capital propio, que es la que conocemos como patrimonio. Bien, en segunda instancia, hablamos entonces de la administración, y esta administración la segmentamos en dos partes, una que tiene que ver con gasto y otra que tiene que ver con inversión. Muy bien, siempre que hablamos de un emprendimiento, de una empresa, independientemente de su nivel o de su escalamiento, de un negocio o planeación de proyecto de negocio, siempre hay que tener presente no solamente el flujo de aquello que esperamos recibir, sino además del flujo que necesitaríamos para poder llegar a recibir lo que estamos esperando. Y esto es un punto fundamental dentro de todo el aspecto de la evaluación misma de los negocios, porque hay una palabra que yo siempre analizo mucho dentro del ámbito financiero y la replico mucho en todas las decisiones, y es coherencia, coherencia en la información. Y en el ámbito financiero corporativo es supremamente importante que exista coherencia, porque necesitamos ver que los números de mis ventas tienen y se acompañan de un respaldo coherente en los números de los gastos. Y permítame que aterrice un ejemplo sencillo para poder explicar mi punto de vista. Supongamos que yo tengo una compañía donde ya tengo detectado que cada vendedor en el mes logra vender cerca de 100 productos, independientemente del que sea, dejémoslo en 100 productos. Cada vendedor vende 100, de tal manera que si yo requiero vender 1000 en cada mes, y esa es mi proyección, pues los números no mienten, debería tener 10 vendedores, ¿cierto? Donde hablo de coherencia, básicamente. Porque cuando yo voy al esquema del gasto en la administración del recurso, debo tener un equipo que sea capaz de vender lo que quiero vender. Así que si quiero vender estas 1000 unidades por mes, debo tener los 10 vendedores que puedan llegar a los 1000. Ahora, lo que no sería coherente es tener en mi proyección de ventas 1000 unidades vendidas cuando mi equipo comercial tiene 3 o 4 vendedores, ¿cierto? Alguien podrá decir, no, pero es que hay que maximizar el uso del gasto y hay que sacar el jugo al capital humano que tenemos. Excelente, evidentemente sí tiene que ser, pero también tenemos que estar muy aterrizados con cómo logramos coherencia entre lo que queremos llegar a hacer y donde queremos o donde debemos inyectar recursos para poder obtener los resultados esperados. Así que en este punto, segundo, de la administración, enfoque al gasto, es básicamente esa línea que debemos encontrar de relacionamiento congruente entre aquello que necesitamos para la obtención de los objetivos planeados. Y luego, desde el punto de vista de la inversión, sin olvidarnos que estamos hablando de la administración de capital, es básicamente enfocado en qué tipo de activos necesitamos para poder llegar a esa misma meta planteada. Recordemos que al final no solamente es un tema de cómo gasto, sino de cómo invierto, qué maquinaria necesito, qué recursos requiero, básicamente qué es aquello que me hace falta o que le hace falta a mi negocio para poder obtener lo que estamos esperando que obtenga. Y en este enfoque generalizado, entonces, hablamos de que la financiación y la administración, pues básicamente tiene esto que les contaba hace unos minutos, unas fuentes y unas aplicaciones. ¿Cuáles son las fuentes? En primera instancia, lo que vendo. Ese debe ser siempre la primera fuente de financiamiento de mi compañía, en parte porque es también la que menor costo de oportunidad y por ende menor costo financiero debe tener. Entonces, las ventas como principal fuente de financiación y luego la financiación externa, que ya es la que tendremos que analizar a detalle para revisar cuál es la más conveniente y cuál tiene más o menos costo financiero y a cuál tengo más o menos acceso. Por el otro lado, en concepto de aplicaciones, tendríamos gastos e inversión, que fue lo que analizamos, pero además costos. Y si lo recuerdan bien de nuestro módulo número 2, cuando hablábamos de costos y presupuestos, aterrizábamos el concepto del costo a aquello inherente al producto, ¿cierto? Lo que me cuesta básicamente producir aquello que vendo, llámese bien o servicio, mientras que en el gasto referenciábamos los egresos provenientes de la operación misma del negocio. Por eso van a encontrar ustedes dentro del mercado financiero dos conceptos supremamente importantes y que es bueno que se los lleven en sus cabezas esta noche, que es el OPEX
y el CAPEX. Y en parte porque suena bonito y muy internacional, es además un concepto muy, muy global y de mucho uso, sobre todo en el habla inglesa, evidentemente, porque estamos hablando de CAPEX cuando estamos haciendo referencia a el gasto de capital. Esto no es más que una abreviatura del Capital Expenditure, mientras que el OPEX estamos hablando del Operational Expenditure. Estamos hablando entonces del gasto operacional y estamos hablando del gasto de capital, enfocado en la inversión. ¿Cómo poder entender entonces esta diferencia de lo que es OPEX y de lo que es CAPEX? Básicamente, les pongo un ejemplo que es muy sencillo. OPEX y CAPEX, impresoras y tintas, como para que lo aterricemos un poco alguna idea del día a día de cualquier empresa, algo que sucede en el día a día de cualquier compañía. ¿Qué es CAPEX? CAPEX es la compra de la impresora. Eso es una inversión de capital. Es un activo. Por más pequeño que sea y por poco que sume al activo, sigue siendo un activo. Ese es el CAPEX, que es algo que yo genero de inversión con fin de generar algún tipo de beneficio en algún proceso de la compañía. Llámese disminución de costos, de tiempos, ¿cierto? Eficiencia en el proceso, efectividad en la realización de una tarea, algo estoy buscando con esa inversión en CAPEX. La impresora, por lo menos, es uno de estos ejemplos. ¿Qué es el OPEX en este caso? Las tintas de la impresora, ¿sí? Y ahora, con el avance en tecnología, cada vez encontramos que hay mejores soluciones de cara al uso y optimización de la tinta dentro de una impresora, pero al final de cuentas, sea mucho o poco, esto es el concepto del OPEX. Es aquello que yo requiero gastar en función del mantenimiento mismo del CAPEX y que se requiere como parte de la operación de mi negocio. Así que ahí encontramos un poco un paralelo de lo que es OPEX y CAPEX, que es bueno que tengamos en cuenta para aterrizar las ideas de lo que estamos visualizando dentro de nuestras organizaciones y de cómo en esa aplicación de fuentes encontramos dos maneras importantes y que tienen que ser muy aterrizadas y de hecho muy usadas dentro de esa toma de decisión. Muy bien. Ahora, en este punto, los sistemas de información contable lo que están buscando entonces es coger esa información de la que estamos hablando, todo esto que está planteado en lo que son fuentes y aplicaciones, que al final cada una de ellas son transacciones mismas, y coger las transacciones y estandarizarlas de tal manera que las pueda ver de manera estructurada, de manera organizada, y que me permita con esa información y esa estructura tomar decisiones. Y eso es básicamente lo que hace un sistema de información contable. Lo que me hace es tomar información de transacciones económicas y a partir de un proceso interno generar el insumo de salida, ¿cierto? Y esto de hecho es un mapa de cualquier proceso. Tenemos unos inputs, en este caso transacciones económicas, tenemos un proceso que es el sistema de información contable y tenemos unos outputs que son los estados financieros. Que en la relevancia que tienen suman mucho valor por dos razones primordiales. Primero, porque tiene toda la información contable, esta es una evidentemente lógica, pero segundo, porque en la medida en que hay mayor estandarización, y esto ya no solamente a nivel local, sino regional y global, como lo es, por ejemplo, con el caso del sistema contable con la aplicación de normatividad NIF, encontramos entonces que los estados financieros son cada vez más parecidos entre todos, lo cual evidentemente es muy favorable a la hora de querer comparar información. Así que dos puntos fundamentales por los cuales el sistema de información contable genera mucho, pero mucho valor en la organización. Primero, porque tiene precisamente eso, la información inherente al negocio, pero además porque su output es lo suficientemente estándar para permitirme compararme y mirarme de cara a la competencia, al mercado y a la expansión posible que puedo tener según mis números. ¿Ok? Así que muy presente esto con este proceso evolutivo de transacciones económicas, información contable y estados financieros. Ahora, al final, el sistema de información contable debe apuntarle básicamente a tres cosas importantes. La primera, de entrada, y para quienes como empresarios son dueños de sus propias compañías, es poder encontrar la satisfacción para los mismos socios, ¿de acuerdo? Ahora, esa satisfacción puede ser medida de muchas maneras, y aquí un poco el punto relevante es cómo hacemos para que el accionista esté satisfecho.
Porque de entrada uno pensaría que lo mejor es entregarle utilidades, ¿cierto? Porque las utilidades luego se convierten en dividendos. Y efectivamente puede ser una manera. Ahora, lo que los estudios corporativos han demostrado es que las utilidades no son necesariamente el camino de crecimiento de un negocio. No son los que llevan a las empresas a prosperar durante años, lustros, décadas o mucho más tiempo. Porque la utilidad puede ser mentirosa. Y ahora que hablemos de hecho del estado de resultados, les hablaré un poquito de esto. Pero es mentirosa porque hay muchas maneras de que la utilidad se pueda disfrazar de beneficio sin que realmente lo sea o que tenga un impacto desfavorable en algún otro ítem importante de la compañía que haga que tenga un peso mucho más fuerte y que por ende no sea en el equilibrio al final de cuentas una buena decisión. Por lo tanto, no solamente la satisfacción del socio puede venir camino utilidades, porque luego de ahí se desprenden dos conceptos importantes, el perdurar y el crecer, ¿cierto? La compañía no crece necesariamente con mejores utilidades. ¿Crece con más ventas? Efectivamente sí, pero no necesariamente con mayor utilidad, porque lo que necesitamos encontrar en el crecimiento es una capacidad del negocio de generar valor. Y la generación de valor de una compañía no se muestra necesariamente por utilidades. Repito, sí por ventas, no por utilidades necesariamente, sino por la capacidad que tiene de generar caja. Y la caja se genera en función del movimiento de efectivo. Y por eso, y ahí un poco voy aterrizando la idea que les exploraré más adelante, por eso es importante encontrar y entender cuál es el factor que hace que crezca mi caja, más no necesariamente el que hace crecer mi utilidad. Así que ténganlo muy presente cuando exploremos el tema en los estados de resultados. Y además de esto, luego, el poder perdurar. Miren, uno de los temas que a mí más me apasionan de las finanzas, no se los conté en el módulo 2, además de lo que implica las finanzas corporativas, que es de hecho donde más me desenvuelvo y me apasiona un montón, es en el mercado de capitales. Y les cuento esto porque una de las teorías que mayor fuerza tienen dentro del mercado de capitales están precisamente relacionadas con esto, con el perdurar. Y el perdurar tiene que ver con aquello que permite que un negocio logre, independientemente de los altibajos del mercado, un sostenimiento en el tiempo. Y lo que el mercado de capitales ha demostrado es que las mejores inversiones no están aterrizadas necesariamente en los activos que tienen mayor movimiento de precio, sino en los que han logrado encontrar mayor estabilidad en sus números en el tiempo. Para esto, y al final de este módulo, ustedes recuerdan, hablábamos sobre los indicadores financieros, para esto existen indicadores financieros que nos ayudan a medir la sostenibilidad de un negocio, el crecimiento del mismo, no en función de utilidades, en función de rendimientos. ¿Cómo crece el negocio? ¿Cómo renta el negocio en comparación a mis activos? ¿Cómo renta el negocio en comparación a mi patrimonio? ¿Cómo renta el negocio en comparación a mis ventas? Eso, cuando logro estandarizar y sostener esas cifras de rendimiento, es donde entrar un escenario precisamente que me ayuda a perdurar. Y ahí entonces la satisfacción va más allá del simplemente hecho de tener utilidad, sino que además está aterrizada a crecer vía rendimientos. Bien. Y es a partir de estos conceptos que surgen los estados financieros, que como los hablábamos previamente son informes en base a la información contable, que lo que me permiten es conocer cómo se encuentra una compañía y cuál es la situación financiera de una empresa, el resultado mismo de su operación y lo más importante a mi gusto, cómo fluye el recurso a partir de cómo financio y cómo lo administro. Así que creo que todo eso también enmarca lo que hemos hablado en los primeros 15 o 20 minutos de la importancia que tiene todo el insumo previo y cada transacción económica de cara a los estados financieros. Ahora bien, les hablaba de que hay una serie de estados financieros representativos. Los del lado izquierdo son los más utilizados, los otros dos son muy importantes, por eso los traigo acá. Aunque el enfoque está en el balance general, en el estado de resultados y en el flujo de efectivo. Mientras que el cambio patrimonial y el estado de fuentes y usos son estados financieros complementarios. Igualmente importantes, pero complementarios. Ahora,
Hablemos entonces de el mismo objetivo de la información contable y de la generación de estados financieros. Y aquí, como para no extenderme en lo que sé que hemos hablado previamente, hay que visualizar cuál es el objetivo de la información financiera. Y eso es supremamente importante, porque hay que entender cuál es mi posición dentro de la organización, dónde estoy parado. Estoy parado como un acreedor, estoy parado como socio, estoy parado como gerente, como empleado, cómo estoy parado dentro de la compañía. ¿Por qué? Porque al final, dependiendo de cuál es mi papel y cuál es el rol que tengo dentro de la organización, es completamente diferente la visual que requiero analizar. Por ejemplo, para mis acreedores, la visual más importante es mi caja. Ellos necesitan saber que cuento con los recursos para poder pagar una obligación futura. Ahora, si yo me voy de cara al socio, puede que la caja, aunque tenga un valor, un punto relevante, le compete más el análisis de la rentabilidad, porque al final el socio en su capital y en aquello que invierte dentro del negocio quiere entender qué tanto está sacrificando de rentabilidad en el mercado para poder hacer rentabilidad en ese negocio. Así que la visual de entrada cambia. Al que es a lo mejor empleado, la cosa es distinta, porque el que es empleado simplemente lo que le puede estar preocupando es cómo el negocio tiene la fluidez de capital necesario para que al final de cada mes o de cada quincena haya suficiente platica para poder pagar el salario, ¿cierto? Y al Estado, evidentemente, creo que es el que le importa más porque necesita tener una compañía que sea solvente, es decir, que tenga la capacidad de pago, pero además que tenga utilidades, porque esa es la base del pago de impuestos, pero además que sea rentable, porque en la rentabilidad también hay pago patrimonial. Entonces, desde todos los puntos de vista, la necesidad de información puede ser muy diferente. Y por eso, los estados financieros, aunque cuentan lo mismo, puede ser una información bien distinta para cada uno de ellos. Ahora, yo quisiera escucharlos antes de arrancar a dar a detalle de cuáles ustedes consideran, de lo que han podido escuchar y de lo que hemos aprendido durante este módulo número 3, de cuáles consideran que es el estado financiero más importante y por qué creen que es así. ¿Cuál ustedes piensan que es de todos los que hemos analizado el que más valor tiene para la organización? Los escucho. O los leo también, evidentemente, si quieren escribir. O los impulso a que comentemos. Recordemos entonces, balance general, estado de resultados, flujo efectivo. ¿Alguna idea de cuál sienten ustedes debe ser el más importante en este aspecto? ¿No? ¿Se los voy contando entonces? Vale. Gracias, Wendy, muy amable. Ana María, te escuchamos. Es que, mira, cada uno desde su aspecto tiene un nivel de Así es. importancia diferente. Por decir un ejemplo, se ha estipulado, por decir, ahorita en los programas dirigidos hacia las pymes, que solo vean el flujo y el estado de resultados para que ellos lleven una secuencia de las ventas y lleven una secuencia del efectivo. Y estamos súper de acuerdo porque es un control específico. Por decir un día de estos me tocó enseñar el estado, el balance, que creo que fue lo que te comenté la vez pasada, y me cortaron porque ¿para qué? No tiene sentido, si son pymes, si son pequeños, no están desarrollándose. Y para mí el balance también tiene su aspecto fundamental porque uno es para mí como un inicio de que ellos empiecen a visualizarse como empresa. Porque, ok, está bien, si vos tenés servicio, es más fácil, pero si vos tenés productos, entonces sí tenés que llevar inventario, sí tenés que llevar tenés que llevar inventario de materiales, tenés que llevar inventario
¿cómo se llama? De producto terminado, tenés que Perfecto, Ana saber María, a quién le muchísimas gracias. debes, Ya vamos entonces a es conversar al como un respecto. poquito más, Leemos aquí otro par de opiniones. más, Wendy nos dice más estado de importante resultados. llevar el Rocío balance nos general. habla que de flujo Entonces, efectivo y Gloriela es nos dice que balance general y un flujo efectivo. es Bueno, como quién es vamos a hacer primero, el huevo o la salomónicos gallina, y entonces yo y no les luego me puedo decir comprometo un en qué poquito más. momento es importante, Los porque yo no salomónicos les puedo venir a efectivamente todos decir son quién importantes, es más ¿de acuerdo? importante y Todos quién es no. Yo lo que tienen tengo que hacer información como muy financiera es relevante un para el negocio, de lo diagnóstico contrario no y puede ser evaluar tan a la necesario. empresa para saber qué es Antes lo de que seguir, necesita. Claudio, lo Esa es mi escuchamos. opinión. No sé si me ayudas, María, a revisar si Claudio tiene el audio activo, porque no sé si cuando entró lo lograste activar. Si me ayudas a mirar, te agradezco. Gracias. Hola, Claudio. Feliz noche. Hola. Señor, escuchamos. Perfecto. Hola. Tranquilo. Hola. Sí, disculpa, es que se me activó la manito, pero bueno, ya que estamos acá, eh, para responder pues a la consulta que nos estabas haciendo sobre el tema de cuál es más importante, pues coincido en el tema de que los tres son muy importantes en la base en que se vaya desarrollando la pyme o cómo vaya creciendo la empresa. Es necesario pues tener el manejo de ambos estados financieros, en este caso pues el balance general que te deja ver cómo están tus responsabilidades versus tus entradas o ganancias que tengas, el estado de resultado que define cómo se desenvolvió la empresa en su momento, si tienes una ganancia o pérdida neta, el flujo de efectivo. Entonces, es un complemento, cada uno complementa al otro y es importante que las empresas, pues, para efectos también de temas de presentación de estados financieros, como lo exige la NIF, las NIC, pues se deben complementar, ¿no? Para que un estado financiero esté completo, pues debe cumplir con cada una de las normativas que así lo exigen las normas internacionales de contabilidad. Y creo que es un punto importante para que las empresas o las pymes vayan y desarrollándose y Claudio, muchísimas creando gracias por el aporte. este concepto de Bueno, lo responsabilidad, que o arrancó más como una bien levantada de mano que no se el esperaba, tema es un de gran comentario. Muchas gracias, Claudio. legalizarse El aún punto más en cuanto a los temas es muy financieros en relevante sí. lo que nos Porque están esto contando, conllevan porque que para efectivamente la solicitar un importancia de los es crédito, vital en cada proceso. realizar Claudio, como una solicitud de hemos hablado hasta el inversión, momento, y etcétera, es el pues tú respaldo, tienes que no demostrar solamente en la con base y formalización, sino en la documentación. información misma Muchas de gracias. los estados financieros, puntualmente aquella que va a aterrizar el balance general por temas de garantías. Y les decía, les voy a hacer salomónico y decir todos son importantes, pero luego me voy a comprometer un poquito más y les voy a decir yo qué opino realmente de lo que considero en temas de importancia. Y lo que hay que tener muy presente es el estado o el nivel de madurez de la compañía. Para cada nivel de madurez, efectivamente todos son relevantes, pero para cada nivel de madurez hay uno que puede ser más importante que otros en función de la información que maneja. Así que, en todo caso, cuando hablamos de estados de flujo de efectivo y de resultados, que es a lo mejor el que por defecto todos tenemos en nuestras cabezas porque la transaccionalidad de la venta y el gasto es algo que tiene que estar en el día a día del negocio, pues son los que más le damos relevancia.
y son de hecho los que los negocios nacientes tienen más en consideración. De por sí en todos los procesos de emprendimiento que hemos vivido durante estos años, nos damos cuenta siempre que aquel talón de Aquiles o aquel estado financiero que más les cuesta a los empresarios construir es el balance general. Porque aterrizarse a entender qué tengo y cómo lo obtuve es algo a lo cual no estamos habituados y de lo cual no solemos llevar registro. Entonces nos encontramos con emprendimientos que llevan a lo mejor en el mercado 6 meses, 1 año, 2 años, y le hacemos preguntas de, bueno, ¿y cuál es la base de su negocio? ¿Con qué cuenta? ¿Cuál es la inversión inicial? ¿Qué capital tiene? ¿Con qué cuentan activos? Y es normal encontrar que no sabemos de dónde ha venido todo y que no tenemos respuesta a lo que se está planteando. Y esto, de entrada uno podría decir, bueno, para negocios pequeños puede que no sea relevante, pero realmente de cara a la construcción misma de la rentabilidad en función del patrimonio es supremamente importante, porque si no hay registro de cada dólar ingresado en la compañía desde el inicio mismo de su operación, efectivamente hay información que no está siendo coherente. Y recuerden, palabra importante en las finanzas, la coherencia, la congruencia de la información es vital. Y si queremos realmente tener información aterrizada y que sea diciente para tomar decisiones, hay que tenerla construida desde el mismo arranque. Entonces, como les decía, cada estado o cada momento del negocio tiene algo más relevante que otro. A mi modo de ver, sí. Todos son importantes, evidentemente, pero si queremos tener una base sólida en la construcción, necesitamos entender desde el principio cómo está estructurada la empresa. Y es que al final, y por este estado de resultados, estado financiero vamos a arrancar, al final el balance general es precisamente estructura. ¿Cómo el negocio está compuesto? ¿Qué tengo y cómo lo obtuve? Y esto sencillamente no hay otra forma de explicarlo, porque en esta trilogía de información donde tenemos el activo y la famosa ecuación contable que iguala el pasivo y el patrimonio, es que vamos entendiendo que cada cosa que pasa en mi compañía tiene una razón de ser y que no hay un solo valor que entra a mi negocio que no venga explicado por alguna fuente de financiación. Y esto, aunque puesto en el balance general, suena simplemente lógico, de cara a lo estratégico, aparte de ser lógico, es vital, es necesario, porque es el insumo que me entrega a mí la información necesaria para poder saber cuánto me cuesta cada dólar en mi negocio y a partir de ahí qué decisiones tomo para financiarme en el largo plazo. Entonces, esto que es tan básico en la contabilidad es estratégicamente importante para tomar decisiones futuras. Entendiendo el activo entonces como todo lo que la compañía posee, todo es absolutamente cada centavo que está dentro del negocio, y el pasivo y patrimonio entendido como las fuentes en las cuales lo obtengo. Pasivo sabiendo que son los flujos externos a la organización y patrimonio entendido como aquello que es propio mismo de los accionistas de la organización. Ahora, propio desde los accionistas o propio porque el negocio lo genera, porque además encontramos en el patrimonio la utilidad misma obtenida por el negocio en la operación, que es de lo que hablaremos en el estado de resultados. Así que en esta ecuación contable estamos diciendo que todo lo que hay en el negocio, todo es todo, viene de dos maneras. O porque alguien me lo prestó o porque yo lo puse. Así de sencillo. Entonces, dicho esto, vamos a encontrar entonces que la composición misma del activo y del pasivo tiene una reestructura interna que tiene que ver con la fuente de financiación y el tiempo que tengo para darle uso a la fuente de financiación, que es a lo que me refiero con el concepto de lo que es corriente y lo que es no corriente. Y esto aplica de igual manera para activos y pasivos. Un concepto financiero generalizado es que llamamos corto plazo o corriente a todo aquello que tenga un plazo de redención menor o igual a 1 año. Y por el contrario, llamamos no corriente a todo lo que tenga un plazo de liquidez o de redención mayor a 1 año. Así que encontramos en este activo corriente todos los activos que llamamos de corto plazo, ¿cierto? Y ahorita que hablemos un poco del capital de trabajo, vamos a ahondar más en concepto de ello. Luego tenemos en el activo no corriente aquellos activos que llamamos activos fijos. En el pasivo no corriente solemos encontrar la principal fuente de financiación no financiera, que es la de los proveedores. Luego encontramos en el pasivo no corriente, ahora sí, la obligación financiera de largo plazo. Y en el patrimonio contamos con
Bueno, más de 3, pero los principales son el capital, que son los recursos propios mismos de los socios, las utilidades retenidas o acumuladas, que son aquellas de los periodos anteriores, y la utilidad del ejercicio, que es la utilidad del momento en que estamos hablando. Muy bien. Así que a partir de acá, esta estructura misma del negocio nos tiene que ayudar a definir precisamente cómo está compuesta la compañía. Y por eso entro aquí al activo corriente para hablarles de esta estructura de capital de trabajo. Y aunque no es un concepto mismo del módulo, es imposible hablar de activo corriente y de pasivo corriente sin hablar de capital de trabajo. Porque este es un punto fundamental y más adelante vamos a ver que hay un relacionamiento total entre todos los estados financieros. Pero aquí hay un punto supremamente importante de dónde proviene el recurso de la compañía y dónde se mueve el recurso de la compañía. Y dentro del activo corriente hay dos de los tres, porque aquí tenemos los inventarios y la famosa cartera o deudores de corto plazo. Son a lo mejor en la mayoría de compañías comercializadoras y de producción, fácilmente el 80 u 85% de todo el activo. Ya entenderemos con esto el peso que tiene, ¿cierto? Y si recordamos un poco en los ejercicios que hicimos en el módulo 3, recordábamos cómo dentro de la clasificación del activo veíamos que en las compañías comercializadoras este peso del inventario y de la cartera tenía realmente mucha, pero mucha fuerza. ¿Por qué? Porque al final, ahí es donde se deposita la mayoría de recursos de corto plazo del negocio. Y es a partir de la estrategia de inventarios y de cartera donde podemos realmente hacer que un negocio funcione o no funcione. ¿Sí? Fácilmente podemos estarnos olvidando de la operación y de qué tanto vendo y qué tanto gasto si no logro administrar de manera eficiente esto. Esto al final termina siendo la razón para que una compañía que aparentemente genera utilidades realmente genere plata, ¿sí? Realmente genere efectivo y genere por ende valor y por ende crezca y a partir de su crecimiento le aporte a sus partes interesadas, sobre todo al accionista, evidentemente. Porque es en el inventario y en la cartera donde la mayoría de recursos de la operación se van. Es normal encontrar compañías con utilidades de cientos de miles de dólares que luego en la caja, todo se desaparece. No hay plata. ¿Dónde está? No tenemos ni idea en dónde está metida la plata. Y uno dice, no, pero se supone que debo tener X cantidad de dólares en mi bolsillo y vamos a mirar en las cuentas y no aparecen por ningún lado, porque no hay una administración correcta del capital de trabajo. El capital de trabajo implica desde el activo, el manejo de inventarios y los deudores de corto plazo. Por esa razón, cuando veíamos también los indicadores de rotación o de actividad de la compañía, hablábamos de los tres importantes: rotación de cartera, rotación de inventarios y rotación de proveedores. Porque es aquí donde encontramos el insumo necesario para poder realmente generar valor, ¿cierto? ¿En qué tan eficiente soy? Vendiendo lo que compro, que es básicamente manejo de inventarios. ¿En qué tan eficiente soy? Cobrando lo que vendo, que es manejo de cartera. ¿Y qué tan bueno soy para negociar? En pagar lo que debo, que es manejo de proveedores. Así que aquí, y por eso tanta relevancia al balance general, es que tenemos que encontrar que la administración de esto no es simplemente una foto, porque a veces solemos darle poco valor, y Ana María lo expresaba, le damos poco valor al balance porque es una foto. ¿Sí? Si yo le tomo la foto del 12 de julio a mi empresa, hago un clic y así quedó la compañía del 12 de julio. Pero es mucho más diciente que eso, no es simplemente una foto estática. Es lo que representa el movimiento de los números día tras día. Es lo que representa el balance del 12 de julio y el que va a representar el 13 de julio, y el que va a representar el 13 de agosto y el de septiembre y el de agosto del 2022. Es esa variación a que tiene que aportar valor a partir del balance general. Bien. En el activo corriente, entonces, vamos a encontrar aquella aplicación que conocemos como activos fijos. Activos fijos que son activos necesarios para la y muy sensibles en la manera en la que los financiamos. Hay un concepto supremamente importante dentro de las finanzas que es la famosa premisa o teoría de la conformidad financiera. Y es que todo aquello que es activo de corto plazo debiese financiarse de corto plazo
y de igual manera todo aquello que es activo de largo plazo o activo fijo debiese financiarse con largo plazo. Y que solamente, en dado caso que la caja lo permita, yo financie mi activo no corriente con pasivo corriente, pero que en ninguno de los casos yo termine financiando a costo, me refiero, el activo corriente con pasivo de largo plazo. Así que en ese principio de conformidad financiera estamos encontrando que lo que la compañía necesita en activo no corriente es aquello que le permita generar valor en su operación y que además, puesto en el activo, tenga una relación de rentabilidad clara. Es decir, que cada dólar invertido en muebles y enseres, en propiedad, planta y equipo, en terrenos, en intangibles, en vehículos, en edificios, en cual sea el rubro del activo no corriente, tenga una razón de ser clara y que yo sepa por qué está puesto ahí y por qué lo tengo. De lo contrario, lo que tenemos aquí es un capital ocioso y que seguramente tendría mayor generación de valor haciendo otra cosa completamente distinta. Bien. Ahora, dentro de lo que compete ya no a la estructura misma, sino al financiamiento, nos vamos entonces a lo que hablábamos sobre el concepto del CAPEX y OPEX, para llegar aquí a este punto, a uno de los tres roles básicos de cualquier compañía. La financiación sumado a la operación y a la inversión. Y esto, de hecho, estructura apenas fundamental de los flujos de efectivo, pero a eso llegaremos en otro momento. Bien. ¿Y por qué es importante aterrizar el tema del financiamiento? ¿Y cómo visualizarlo dentro del negocio? Y aquí un poco desde la perspectiva misma del poder tomar decisiones, es importante charlar el cómo lo estamos haciendo, cómo estamos financiando y qué nos está frenando para poder avanzar con la compañía. Es normal encontrar y escuchar en emprendedores que su negocio no avanza por falta de plata, ¿cierto? Es normal. Yo hablo de falta de plata, no sé si el dialecto o la expresión sea igual para todos. Para el caso nuestro, en Colombia hablamos de la falta de plata, básicamente cuando decimos que no hay dinero, no hay recursos, ¿cierto? Bueno, es algo una expresión muy utilizada por el emprendedor y es que no puedo echar para adelante porque no tengo recursos. Y lo que hemos entendido, y lo vamos a entender mucho en el módulo 5, es que la fuente de financiación es el menor de los problemas. Porque si realmente hay detrás de la idea una estructura que permita ver que hay para dónde, que el camino está medianamente expedito, el dinero va a aparecer de muchas maneras. De esa forma, el financiamiento no es un problema. Y al final hay muchísimas formas en las cuales podemos llegar a él. Y esta tabla, de la cual, vuelvo y repito, hacemos un poco de detalle más minucioso en el módulo 5, nos muestra que hay a hoy muchísimas fuentes de financiamiento. Y que no solamente la tradicional, que es el pasivo y el patrimonio, sino que a partir de lo que se ha venido generando como nuevos productos financieros, encontramos productos muy variados que pasan por el mismo mercado de capitales, que pasando por el crowdfunding, pasando por incubadoras aceleradoras, pasando por capital semilla, por los mismos clientes que pueden ser una fuente de financiación divina para un negocio sin costo financiero, y además del famoso triple F. Y esto, el triple F tiene sentido más en inglés que en español, pero esta es muy famosa porque hace referencia al triple F como Friends, Family and Fools, ¿cierto? Haciendo el tema del Fools como aquellos que inocentemente creen en el negocio y le dan impulso económico para poder andar, pero es una realidad. El dinero no es un problema. Al final, si entendemos que el negocio está claro hacia dónde va y tiene una idea precisa y concreta de cómo puede hacer dinero en el tiempo, va a encontrar manera de financiarse sin ningún problema. Ya sea vía pasivos, con fuente de financiación externa, o vía patrimonio, con fuente de financiación interna. Bien, en el pasivo corriente entonces encontrábamos aquellas obligaciones financieras del corto plazo y tal vez el mayor de los valores en este punto, que es el de proveedores. Esto va a depender mucho de cuál sea mi compañía. Si tenemos una compañía de servicios, es muy posible que las cuentas de proveedores y de inventarios y de cuentas por cobrar no les toquen mucho. Y a alguien, a lo mejor si estamos hablando de una compañía de servicios y les estoy hablando de capital de trabajo, pues poco valor le genere porque a lo mejor puede que sí, efectivamente no sea tan relevante.
Pero en compañías comercializadoras y en compañía de producción, esto sí que tiene sentido y tiene mucho valor. Así que la manera en la cual administramos, y por eso lo decíamos anteriormente con el capital de trabajo, la cuenta de proveedores es bien, bien, bien importante. ¿Cómo logro alargar mis días con mis proveedores sin desmejorar las condiciones financieras y comerciales pactadas con mi proveedor? Bien, en el pasivo no corriente, además encontraremos en mayor extensión obligaciones financieras de largo plazo, que son aquellas que mayor peso tienen. Y una de las fuentes de financiación alternas, de las cuales hablaremos más adelante, y son los famosos bonos corporativos. Fuente de financiación a partir del mercado de capitales y que entra dentro también este, este grupo de pasivo no corriente. Muy bien. Y por otro lado, como les contaba, patrimonio, que son los recursos provenientes de los mismos accionistas o de la misma compañía generando valor en el tiempo. Aquí encontramos entonces capital, básicamente que son socios como inversión inicial y como inversión posterior o capital posterior a la constitución de la compañía, utilidades de periodos anteriores o utilidades acumuladas. Aquí hay un punto importante que será chévere comentarlo cuando estemos hablando un poco de estrategia, y es qué hacer con las utilidades, ¿cierto? Porque la utilidad tiene esa tentadora propuesta de convertirla en dividendos, así que hay que tener muy, muy preciso cómo lo hacemos, y de hecho ahí les daría una serie de lo que considero pueden ser buenos consejos a la hora de determinar dividendos, porque no debería hacerse desde la utilidad, sino desde el flujo de caja. Y luego tenemos la utilidad del ejercicio como parte de la operación misma, y de hecho que este es un insumo que relaciona directamente el balance general con el estado de resultados. Bien, así que a partir de acá vamos encontrando un poco esa visual de qué tiene el negocio y cómo los financia, con recursos propios o con recursos de terceros. Y esta pregunta que viene aquí a continuación me parece que es completamente obligatoria ponérselas a consideración. Y es, ¿cuál consideran ustedes entonces que debe ser esa relación de cuánto financio con terceros y cuánto financio con patrimonio? ¿Dónde debiera estar la toma de la decisión y qué debiera tener en cuenta para, para, para determinar cuánto pasivo y cuánto patrimonio tengo en mi compañía? Mientras se van tomando la vocería y abren sus micrófonos para contestar, me permito ir leyendo un par de comentarios de Ana María que no habíamos leído hasta el momento. Eh, Ella nos hacía referencia de que el crédito sin acompañamiento no tiene el mismo rendimiento, ¿vale? Vamos si lo ponemos en contexto. Y una cosa es el crédito bancario, ¿vale? Imagino que aquí un poco en comparación con lo que puede ser también el crédito con otros terceros, que puede ser de proveedores, por ejemplo, que es financiamiento de corto plazo, posiblemente a costo cero, ¿cierto? Así que vamos a poner en contexto ese comentario para poderlo extender un poco más. Perfecto, Ana María, muchas gracias por los aportes. Vale, listo. Entonces, ¿qué pensaron? ¿Cuál es esa relación de deuda-patrimonio que ustedes consideran es la mejor? ¿Más deuda, menos patrimonio? ¿Más patrimonio, menos deuda? ¿Solo deuda sin patrimonio? ¿Solo patrimonio sin deuda? ¿Por cuál están ustedes inclinados y cuál es el argumento que los lleva a pensar que eso puede ser la mejor opción? Bien, Wendy nos dice, depende del costo y cómo voy a compartir el riesgo. Perfecto. Esto es una respuesta, Wendy, muy aterrizada y perfectamente analizada desde el punto de vista financiero, ¿cierto? Cuando hablamos, y lo hablaremos de hecho más adelante en nuestro módulo de financiamiento, y hablemos del costo de capital, vamos a entender que cada dólar que está en la organización tiene un costo, y ese costo básicamente se mide en ponderación a la participación de ese pasivo y de ese patrimonio y al costo individual de cada uno de ellos. Así que a partir de ahí es bien importante el tema del costo de capital, que es el famoso WACC, que si lo han escuchado es básicamente el costo ponderado de capital, que me ayuda a determinar dónde debe estar mi recurso o de dónde debe provenir mi recurso, si de más deuda, de más patrimonio. Así que perfecto ese primer apunte, Wendy, muchas gracias. Yamil nos dice, depende de la filosofía del empresario. Miren, esto tiene mucho que ver y tiene todo que ver.
En la actualidad he tenido la posibilidad de hacer consultoría con una compañía bien importante, de hecho es la segunda compañía del sector farmacéutico en nuestro país. Mm, y es una compañía que vende, evidentemente, miles de millones de pesos al año, eh, pero no tienen un solo peso de deuda. Y el día que yo me senté con ellos a decirles, miren, es que a lo mejor si repensamos la idea de cómo financiamos, puede ser que maximicemos la rentabilidad del capital. Y la respuesta fue muy tajante y muy, digamos que de la mejor manera expresada, pero muy tajante. Y fue, llevamos 25 años financiando el negocio sin un solo peso de deuda y el negocio ha sido rentable y es básicamente la política de la familia para sacar adelante la compañía. Ok, listo, respetable. Es que eso no tiene ningún otro argumento diferente a ese. Financieramente hay razones para decirles por qué debe haber deuda y no solo patrimonio. Sí, sí. Pero, y como muy bien lo expresa Yamil, la filosofía del empresario es vital. E independientemente de que hayan argumentos que a veces puedan impulsar a una decisión diferente, siempre será importante que la decisión se tome en función de la tranquilidad de que confío en lo que estoy decidiendo. Y planteo este caso porque al final, aunque para mí es claro que debe haber un mix entre deuda y patrimonio, si para el empresario la deuda significa estrés, presión, intranquilidad, a lo mejor la mejor decisión sea, ok, chao, vamos sin deuda. Mientras que por el contrario, si la presión del inversionista es tener la plata guardada en la compañía sin saber qué está haciendo con ella, a lo mejor es mejor funcionar con deuda, porque sé que tengo a quién se lo debo. Así que la visual acá y la filosofía de la cual habla Yamil es bien importante. Y efectivamente, a partir de esa decisión misma, la misma tolerancia de riesgo que también expresa. Muy bien, perfecto. Ahora, los cánones teóricos corporativos nos dicen que la relación existente debiese ser más o menos un 60% deuda, un 40% patrimonio. Cánones. Evidentemente esto no está escrito sobre piedra, pero no hay que echarle un saco roto. ¿Por qué? Porque esto luego va a estar alineado a lo que expresó Wendy en su momento, costo de capital. Y vamos a encontrar entonces que si mi costo de la deuda es más caro que mi costo del patrimonio, en la medida en que yo tenga más deuda y menos patrimonio, pues tengo un costo de capital más alto. Y de igual manera, en la medida en que tenga más patrimonio y menos deuda, tengo un costo de capital más bajo. Pero ¿hasta qué punto puedo tener todo patrimonio y no contar con ningún apoyo de tercero? ¿O hasta qué punto es sano que la mayoría de mi negocio esté en manos de terceros y no en manos propias? Entonces, esa determinación evidentemente es bien importante y hay que irla construyendo porque es una decisión de carácter, no solamente financiera, sino también un poco de visual y de visión del empresario. Así que hay que irla construyendo en el proceso. Pero toda esta serie de insumos de los que estamos hablando efectivamente dan una mano para precisamente llegar a esa toma de la decisión. Muy bien. Estado de resultados, y acelero aquí un poquito el discurso porque sé que ya hemos pasado de la hora, pero vamos a ir charlando un poquito más rápido y por favor también, Mari, tú me llevas el control de hasta qué momento podemos extendernos para ir charlando y para ir seguir solucionando dudas y seguir escuchándolos a ustedes un poco al respecto. Antes de hablar de estado de resultados, sí quisiera hacer un pequeño alto y preguntar si hay alguna inquietud referente al balance general en este momento antes de pasar la página o si vamos claros con toda la información. Entonces, si alguien tiene algo por comentar o por preguntar referente al balance o referente al módulo, evidentemente es un buen momento de hacerlo. Perfecto, Ana María, muchas gracias. Si alguien más tiene algún comentario, bienvenidísimo. Voy avanzando y si en algún momento alguien necesita, por favor, simplemente levante la mano con total confianza y hacemos un stop en ese momento. Bien, ahora, creo yo, para serles honesto, que hemos tocado el estado, bueno, el estado o el estado financiero más complejo de los tres, para serles justos. ¿Por qué? Porque siento que es el que mayor determinación necesita. La estructura financiera es un tema que no se puede tomar a la ligera. Por eso creo que es el que más complejidad le tiene que dar al empresario.
sin que sea difícil, me refiero. La complejidad implica es la consecuencia que tiene dentro de la toma de la decisión. Ahora, llegamos a otro que por el contrario considero que es el más amigable, que es el estado de resultados. Y aquí me voy a enfocar más más que en la estructura, en un par de temas que considero importantes. Porque creo que en este punto para todos es claro que el estado de resultados es una diferencia entre lo que me genera ingresos y lo que me estoy gastando, ¿cierto? Entendiendo que las ventas son básicamente a qué precio vendo y cuántas cantidades vendo. Esto si fuese un tema de un portafolio monoproducto. Ahora, si tengo un portafolio, evidentemente, multiproducto, pues tengo un P por Q multiplicado o sumado la cantidad de ítems que tenga mi portafolio, ¿vale? Pero creo que la idea está aterrizada. Y luego con los costos totales tenemos los costos entendidos ya como lo sabemos en aquello que está inherente al producto y tenemos los gastos en función de la operación. ¿Listo? Entonces, esto es lo que el estado de resultados me muestra. Ventas menos costos. Y esto, a partir de ahí, sencillo. Utilidad. Hasta ahí todo claro. Hay en el estado de resultados tres utilidades básicas. Utilidad bruta, utilidad operativa y utilidad neta. Y al final, lo normal es que sea una cascada. Es decir, que la utilidad bruta sea la más alta, que la operativa sea la intermedia y que la neta sea menor. Ahora, ¿cuándo cambia esto? Cuando a lo mejor encontramos entre la operativa y la neta un valor importante en negocios no operacionales. Ahora, digo que puede pasar, mas no sería realmente algo muy coherente. Me explico. Si mi compañía frecuentemente genera más valor en lo no operativo que en lo operativo, pues es hora de replantearnos si mi razón social es la correcta, ¿no? Es decir, si estoy haciendo más dinero haciendo lo que se supone que no es mi razón social o mi razón de ser del negocio, pues pensemos que a lo mejor la razón de ser puede ser otra diferente. Ahora, si es esporádico, puede ocurrir por algunos negocios específicos, pero si el tema se convierte en una generalidad, pues creo que es momento de repensar el negocio y el modelo del negocio mismo. Bien, ahora, sí quiero aterrizar aquí un punto respecto a los elementos mismos que tiene el estado de resultados. El ingreso, ya lo dijimos, es un tema concerniente a la venta y a la venta que es función del precio y cantidad. Ahora, yo les decía previamente, y aquí quiere llegar, ¿por qué más importante que la utilidad misma es cómo la genero? Porque vender, si bien no es fácil, sí hay estrategias que lo pueden de cierta manera acelerar. Lo que pasa es que hay algunas estrategias que pueden repercutir no de manera tan saludable en la compañía. Me explico. Si yo entro a un mercado en el cual el acceso a crédito no es muy alto y entro accediendo crédito en altas proporciones, lo normal es que el mercado se vuelque a comprarme. Está bien, perfecto. De hecho, vuelvo al mismo ejemplo que les contaba anteriormente. Esta compañía vende el 92% de sus ventas son de crédito. Perfecto. El mercado se mueve así, de hecho. No está mal. El punto es, ¿qué hago después de la venta para lograr que esto tenga un sentido lógico en el negocio? ¿Cierto? Y por eso lo relevante del cálculo de rotaciones, de la cartera, de los proveedores y del inventario. Porque ya la pregunta no es ahora qué tan fácil es vender con crédito. La pregunta es qué tan bueno soy para cobrar el crédito. Y ahí es un punto fundamental. Porque si yo decido que mi estrategia sea crecimiento en ventas por crédito, debo estar más que armado con un equipo de gestión de cartera bueno, contundente, insistente, cansón para cobrar, que se encargue de hacer que el dinero vuelva a la compañía pronto. Porque en la medida en que la cartera se alarga, efectivamente nos genera un poco de complejidad. Ahora, con esto en mente, el otro punto entonces es, bueno, si ya sabemos que la venta por crédito tiene su contraindicación, el otro punto es la venta por descuento. Otra estrategia viable, efectivamente, desde lo comercial es bajemos precios. ¿Qué manera más sencilla que vender que esté más barato que la competencia? Eso no tiene mayor ciencia, ¿cierto? Ahora, ¿qué estamos sacrificando? Recuerden que al final hay tres pilares en temas de análisis financiero para el negocio, que es liquidez,
rentabilidad y acceso. Y en ese orden de ideas, cuando yo decido bajar mis precios para ser más competitivo, primero tengo dos problemas. El primero es financiero, y es que hay una muy posible baja en la rentabilidad del negocio. Eso pega efectivamente. El segundo es el mercado al cual estoy llegando, porque normalmente aquel mercado que suele comprar por precio es también el mercado más infiel que ustedes puedan encontrar. Así que con todos estos aspectos, este punto del estado de resultados va más allá de cómo construimos unas ventas, porque ya sabemos que es P por Q, sino en cómo realmente analizo las ventas de mi organización. ¿Qué debo hacer para vender no más, sino para vender mucho mejor? ¿Cómo hago para que la venta pueda crecer sin que eso signifique que sacrifique siempre rentabilidad o que sacrifique siempre días de caja? Porque al final esos pueden pesar y costar más que la misma venta que estoy dejando de hacer. Entonces, en función de esto, tengan muy presentes esos aspectos, por favor. ¿Cómo construimos la venta y a partir de qué tomamos la decisión? Luego, en términos de costos, ya vamos a ir como mirando cómo construimos básicamente aquello que vendemos para llegar básicamente a la función de la utilidad bruta. Y luego de esto, el mismo concepto del gasto para poder llegar a la utilidad operacional. Bien. En este orden de ideas, y ya para ir cerrando, porque sé que ya tenemos el tiempo más que cumplido, hay un punto en consideración bien importante dentro de la misma estructura del estado de resultados, y es, no solamente va a ser vital el construir la utilidad, va a ser más importante en cómo defendemos esa utilidad, en cómo logramos que esta utilidad neta, llámese de una compañía de servicios, comercial o manufacturera, en cómo logramos que esa utilidad neta llegue lo más rápido posible a cómo logramos que esto se presente de tal manera que la neta llegue completo a la caja del negocio. Y para eso va a ser supremamente importante que tengamos en consideración muchos o todos los puntos que hemos hablado hasta el momento. ¿Cómo hacemos para vender mejor? ¿Cómo hacemos para tener un equipo que logre cobrar aquello que vende a crédito? ¿Cómo encontramos también la manera óptima en el manejo del costo para que no siempre la baja de precio signifique tener que asumir una menor rentabilidad? Y para que al final todo ese proceso de la operación, la inversión y la financiación termine presentándome algo muy favorable en el aspecto del flujo efectivo. Y por esa razón me parece importante que me parece que es la mejor manera, perdón, de cerrar esta idea y esta sesión, hablando básicamente de esto. Y en 2 minuticos quiero que aterricemos esto puntual para podernos ir. Ciclo operativo del negocio. Les contaba que iba a ser un poco tibio al principio, pero luego me iba a comprometer. Flujo efectivo. A mi modo de ver, el estado financiero más importante en las compañías después de que han cruzado ese ciclo de inicio. Después de que han encontrado ya que el modelo de negocio está empezando a funcionar, que ya tiene tracción. Flujo efectivo es tal vez el estado financiero más, pero más importante. ¿Por qué? Porque me está expresando mi negocio en función de la caja, no de las ventas, de la caja. De cuánto tiempo me demoro en producir o en comprar lo que vendo, en cuánto tiempo me demoro en venderlo, en cuánto tiempo me demoro en cobrarlo y en cuánto tiempo me demoro en pagar por aquello que ya compré. Eso al final es un ciclo operativo que termina reflejando el ciclo de caja de la compañía. Ciclo de caja entendido, como bien lo vimos durante los videos, en la cantidad de días definidos para que cada dólar invertido en la compañía vuelva a mi bolsillo. De tal manera que sería evidente pensar que el ciclo operativo entre más corto sea mejor, porque quiere decir que más rápido estoy retornando. Pero para que eso ocurra, no es un tema de arte de magia. Evidentemente, yo no puedo salir a decir, no, ¿saben qué? Vamos a vender entonces todo de contado. Ok, salgan al mercado a ver quién les compra. El tema tiene que ser un equilibrio. Por eso la importancia de poder manejar este último concepto desde toda la visual,
estructural desde el financiamiento vía capital de trabajo, proveedores y financiero, y del manejo operativo vía ciclos de caja en función de la cartera, proveedores e inventarios. Bien, muy bien. Yo sé que esa apertura de cámara de Mari no es gratuita, así que sé que, sé que es hora de dejarlos descansar. Así que, pues nada, quiero una vez más agradecerles por este espacio y que por favor, con total confianza, las dudas que a lo mejor no se puedan resumir en este espacio, las transmitan a través de cualquiera de los medios que tenemos de comunicación para poder seguir efectivamente hablando. Muchas gracias. Así es, Edgar. Muchísimas gracias. Muchas gracias nuevamente a todos por su asistencia, por acompañarnos hasta este punto de la noche. Efectivamente, pues nos pasamos unos minutos allí, pero pues bueno, para nosotros era muy importante también contar con su participación y bueno, que tuviéramos el espacio para responder las inquietudes. Como dice Edgar, en la plataforma queda habilitado el foro de preguntas que tenemos del módulo 3, entonces todas las inquietudes que tengan sobre este tema lo pueden compartir con nosotros allí para que se las transmitamos a Edgar, que yo sé que él con toda la amabilidad del mundo nos responde. Les recuerdo a todos que ya a partir de hoy, pues desde esta mañana está habilitado el módulo 4, que es el de formalización. Los invito también a que revisen estos contenidos y también les reitero la invitación para que nos ayuden con la realimentación del módulo 3. El día de mañana les estaremos compartiendo el formulario para que allí pues nos den sus comentarios, que piensan sobre la formación, que con esto a nosotros nos sirve mucho también para mejorar y poderles continuar, ¿cierto?, llevando este contenido. Nuevamente, muchísimas gracias a Edgar, mil gracias a todos y